Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie, Cuentos de un Pueblo Raro. Ya sabéis que siempre podéis visitarnos en la página web www.cuentosdeunpuebloraro.com. Hanukkah es un periodo de tiempo que se caracteriza por la realización de milagros. Con el primer milagro, que se dio con el hecho de que el aceite que debía de durar solamente para un día, duró para 8, hasta que se volvió a purificar el aceite, siempre se ha asociado este tiempo como un tiempo especial para recibir milagros, pequeñas alteraciones de las circunstancias que parecen ocurrir de manera natural. Sobre esto trata nuestro siguiente cuento, sobre si lo que pasa es suerte o solamente un milagro. Os dejamos ya con el cuento. El esquire. 5 luces de Hanukkah ardían en el candelabro de la casa de estudio Hasidín de Trisker, así como también el gran cirio para encender las demás velas. En el horno se estaban asando patatas y su olor estimulaba el olfato de todos. El anciano Reb Berish estornudó y los niños le desearon salud. Se sonó con un pañuelo grande y dijo: «Algunas personas piensan que en tiempos pasados los milagros eran más frecuentes que en nuestros días. ¿No es verdad? Lo cierto es que los milagros son escasos en todos los tiempos. Si los milagros se prodigaran, la gente confiaría demasiado en ellos. Desaparecería el libre albedrío. Los poderes de arriba quieren que la gente haga cosas, se esfuerce y no sea perezosa. Pero hay casos en que solamente un milagro puede salvar a un hombre». Algo por el estilo sucedió cuando era niño, hace unos 80 años o tal vez algo más, aquí en Vilgoray. Nuestro pueblo era mucho más pequeño que ahora. Lo que ahora es la calle Zamox era todavía un bosque y la calle Lublin era solo una callejuela. Aquí donde estamos ahora pastaban las vacas. Por entonces vivía en Vilgoray un joven rico cuyo nombre era Falik, que se dedicaba al estudio del Talmud. Era dueño de una tienda de telas. También tenía otros negocios. Su esposa, Sara, era originaria de Lublin y era de buena familia. Súbitamente cambió la fortuna de la pareja. No sé si se trataba del castigo a una transgresión o simplemente lo que dictaba el cielo. Primero se quemó la tienda, y en esos años no existían los seguros de incendio. Luego enfermó Sara. En Vilgoray no había ni médico ni farmacéutico. Solo existían 3 remedios: sanguijuelas, ventosas o sangrías. Si ninguno de los 3 daba resultado, no había nada que hacer. Sara murió, dejando 3 huérfanos, un niño llamado Mannes y 2 niñitas, Pesele y Etele. Poco después de la muerte de Sara, el propio Falik enfermó de muerte. Se puso pálido, lo abandonaron las fuerzas, y no tardó en caer en cama con síntomas de no recuperarse jamás. Lipe, el curandero, le recetó caldo de pollo, sopa de cebada y leche de cabra. Nada cambió. Falik perdió primero el apetito y además se quedó sin ingresos. Hoy en día la gente es egoísta, no se preocupa de los demás, pero antaño se ayudaban unos a otros en caso de necesidad. Intentaron mandarle pan, carne, mantequilla y queso, pero Falik rehusó aceptar la caridad. El jefe de la comunidad fue a verlo y le ofreció ayudarlo en secreto para que nadie lo supiera, pero Falik dijo: «¿Lo sabría yo?». Sucedió la primera noche de Hanukkah. Como de costumbre, había mucha nieve, hielo y ventisca. Las cosas habían llegado a tal punto en casa de Falik que pronto no quedó tan siquiera una hogaza de pan. En tiempos mejores, Falik había poseído un buen número de objetos de plata, candelabros, un especiero, un plato de Pesaj, pero Mandes, el hijo mayor, lo había vendido todo. Sin embargo, quedaba en casa un objeto precioso, un antiguo candelabro de Hanukkah realizado por un viejo orfebre. En el pueblo vivía un usurero que pagaba una miseria por los objetos más valiosos.
Mannes quería venderle también el candelabro de Hanukkah, pero Falik le dijo a su hijo: «Espera hasta después de Hanukkah». En casa todavía quedaban unos pocos céntimos, pero en vez de comprar pan, Mannes compró aceite y pábilos para las luces de Hanukkah. Las niñas se quejaban de hambre y Mannes les dijo: «Imaginemos que es Yom Kippur». Yo conozco la historia porque Mannes me la contó años más tarde. Dado que Falik ya no podía dejar el lecho, la primera noche de Hanukkah Mannes le llevó la lámpara a su padre y Falik realizó las bendiciones pertinentes y encendió la primera luz. También canturreó la canción La Roca de los Tiempos y besó a sus hijos. Entonces Mannes llevó el candelabro al salón y lo puso junto a la ventana como manda la ley. Los niños se sentaron hambrientos a la mesa, sin nada para cenar. En la casa hacía frío. Solo un año antes, Falik había dado a sus hijos dinero de Hanukkah para que jugaran al dreidel, y Sara había frito tortitas para la familia. Ahora todo estaba empañado por la tristeza. Los niños se miraban unos a otros con ojos que parecían preguntar: ¿quién podría ayudarnos? De pronto, alguien golpeó la puerta. ¿Quién puede ser?, se preguntó Mannes. Probablemente sea alguien que trae un regalo. Su padre le había indicado una y otra vez que no aceptara ningún regalo. Mannes decidió esta vez no abrir la puerta para evitar tener que discutir con la buena gente, pero los golpes no cesaron. Después de un rato, Mannes se dirigió a la puerta, dispuesto a decir: «Mi padre me ha dicho que no acepte nada». Al abrir, se encontró con un esquire, alto, ancho de hombros, con un largo abrigo de pieles que le llegaba hasta los tobillos, y un sombrero también de piel salpicado de nieve. Mannes se asustó tanto que se quedó sin habla. No era corriente que un esquire se presentara en una casa judía, especialmente por la tarde. En mis tiempos, cuando un esquire visitaba un pueblo, lo hacía en un carruaje tirado por 8 caballos, y sus palafreneros cabalgaban delante para despejar el paso. A menudo tocaban las trompetas para anunciar que el gran señor se acercaba. Vilgoray todavía pertenecía al conde Zamoyski, que era tan rico y poderoso como un rey. El señor dijo a Mannes: «Pasaba en mi trineo y vi una luz en un candelabro como nunca he visto en mi vida, con copas, flores, un león, un ciervo, un leopardo, un águila, todos bellamente realizados. ¿Por qué solo encienden una luz si tienen 8 soportes? ¿Se trata de alguna festividad judía? ¿Y dónde están tus padres?» Mannes sabía polaco y cómo dirigirse a un hombre importante, así que dijo: «Por favor, pase, excelencia, para nosotros es un gran honor». El señor entró en la sala y durante largo rato contempló el candelabro de Hanukkah. Comenzó a interrogar a Mannes y el niño le contó la historia de Hanukkah, cómo en tiempos remotos los judíos habían luchado contra los griegos en la tierra de Israel. También le contó el milagro que había ocurrido con el aceite para encender la menorá en el templo, cuando, después de la guerra, había escasez de aceite para encenderla un solo día, pero se produjo el milagro y hubo suficiente para 8 días. Entonces el señor vio un dreidel sobre la mesa y preguntó: «¿Qué es esto?». Aunque los niños no tenían dinero con que jugar, habían colocado un dreidel allí, simplemente para recordar tiempos mejores. Mannes le explicó al señor que Hanukkah era la única festividad en que se permite que los niños jueguen. Le dijo cuáles eran las reglas del dreidel. El señor preguntó: «¿Podría jugar con vosotros? Mi cochero esperará en el trineo. Hace frío fuera, pero mis caballos están cubiertos con mantas y mi cochero tiene un abrigo de piel». «Excelencia», dijo Mannes, «mi padre está enfermo, no tenemos madre y ni un céntimo para jugar». El señor dijo: «Mi intención es ofreceros 1000 guldens por vuestra magnífica lámpara, pero no llevo esa suma conmigo, de modo que os daré un anticipo de 500 guldens y podréis jugar con ese dinero». Al decirlo, sacó una gran bolsa con monedas de oro de su abrigo y la lanzó sobre la mesa. Los niños estaban tan maravillados que se olvidaron del hambre. Comenzó el juego y hasta el mayor de los no creyentes podía haber comprendido que todo lo ocurrido era un milagro del cielo. Los niños ganaban y el señor perdía y perdía. En una hora el señor perdió todo su oro y los niños ganaron hasta la última moneda. Entonces el señor exclamó:
Lo perdido, perdido. Mi cochero y mis caballos deben de tener frío. Buenas noches, feliz Hanukkah y no os preocupéis por vuestro padre. Con la ayuda del cielo pronto se recuperará. Nada más marcharse el señor, los niños se dieron cuenta de lo que había ocurrido. No solo habían recibido 500 gulnes como anticipo por el candelabro, sino que el señor, además, había perdido un dinero extra. La mitad de la mesa estaba cubierta de monedas. Las niñas, Pesele y Etele, se echaron a llorar. Mannes corrió a la calle para ver si el señor, el trineo, los caballos y el cochero estaban allí, pero todos habían desaparecido sin dejar huellas en la nieve. Generalmente, los caballos que tiran de un trineo tienen campanitas colgadas del cuello y desde lejos se puede oír su tintineo, pero la noche estaba completamente silenciosa. En resumen, en el momento en que el señor partió, Falik abrió los ojos. Se había quedado dormido, próximo a la muerte, y despertaba con el vigor de un hombre sano. Solo un milagro podía haberlo salvado. Por lo tanto, lo que ocurrió fue un milagro. ¿Quién era el señor? ¿El profeta Elías?, preguntaron los chicos. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que no era un esquire polaco. ¿Regresó alguna vez por el candelabro? No, mientras estuve en Vilgoray, respondió el anciano. Si hubiese sido el profeta Elías, hubiese mantenido su promesa, señaló uno de los chicos. El anciano Reb Berish no respondió enseguida. Se acarició la barba y reflexionó. Luego dijo: en el cielo tienen mucho tiempo. Puede haber vuelto a visitar a los hijos de sus hijos o a sus nietos. Yo me casé y me trasladé a otro pueblo. Que yo sepa, el candelabro permaneció con Reb Falik y sus hijos. Algunos rabinos dicen que cuando Hashem hace un milagro, a menudo lo hace de tal manera que parece algo natural. En Vilgoray había no creyentes que decían que se trataba de un esquire auténtico, un rico despilfarrador con ganas de tirar su dinero. Quienes niegan a Hashem siempre tratan de explicar los hechos prodigiosos como sucesos normales o coincidencias. Me temo que las patatas se están quemando, añadió. El anciano Reb Berish abrió la puerta del horno y con sus dedos comenzó a sacar de las brasas las patatas medio quemadas.